Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. La Asamblea Nacional de este país ha aprobado el decreto de emergencia económica emitido por el presidente Nicolás Maduro para fortalecer la economía nacional, decreto que fue presentado formalmente por la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, ante el hemiciclo legislativo. El gobierno nacional, a través del decreto de emergencia económica, busca establecer medidas estratégicas para fortalecer la economía nacional, enfrentar las presiones externas impuestas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su guerra arancelaria. El objetivo, consolidar las riquezas de Venezuela, avanzar en la unidad y en medio de la recesión económica provocada por Trump, en medio de los esfuerzos también por enriquecerse y a través de chantajes y despojos, precisamente ir contra los pueblos libres del mundo. Es parte de lo que se comenta de la importancia que reviste pues este proceso y este decreto, pero revisamos rápidamente la encuesta que hemos propuesto en redes sociales para que usted participe, nos ofrezca su opinión sobre el tema. Le compartimos el código QR para que, si no lo ha hecho, escoja una de las opciones a través de nuestra cuenta en Telegram. Aquí la tenemos. ¿Por qué es importante el decreto de emergencia económica presentado por el gobierno de Venezuela? Hay las opciones: defiende la producción nacional, acción preventiva contra las medidas de Estados Unidos, hace frente a la acción extremista de la derecha y es el camino correcto en la actual coyuntura. Si no ha podido participar, le invitamos a hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos, por supuesto, todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis. Nos acompaña David Paravicini, ingeniero, experto en políticas públicas, energéticas y también profesor universitario. Muchísimas gracias nuevamente, profesor, por su tiempo con nosotros. No, gracias a la invitación. Bueno, un escenario y un decreto que, lejos de ser una simple reacción a la guerra comercial, pues representa un esfuerzo del gobierno por proteger la economía venezolana, de blindar, por supuesto, los sectores productivos del país. ¿Cuál es su lectura, profesor? Bueno, es correcto la apreciación que están, la síntesis que hace. Ya en otras dos oportunidades se habían presentado circunstancias que ameritaron que el Ejecutivo, el propio presidente Nicolás Maduro, en dos oportunidades, el del 2016 y en el 2020, estábamos nosotros, yo era de la Asamblea Nacional Constituyente y aprobamos un decreto también como este, y justamente atendiendo situaciones extraordinarias producidas por la guerra con nuestro país, que se manifiesta por la guerra económica y por las medidas coercitivas unilaterales, y que hacen que el país, con la legislación normal, fuera de tiempos de guerra, quede en estado de indefensión a un agresor, como es el caso de los Estados Unidos, en las políticas que está desarrollando. La desarrollaba en aquel momento y hoy de nuevo las aplica de una manera también unilateral, de manera arbitraria, ilegal, sobre todas las economías del mundo, de una manera absolutamente impredecible. Nunca habíamos visto una cuestión así. Es un señor manejando la política económica de su país como si eso fuera una bodega, y hoy le aplica una medida, la suspende mañana, unas reacciones aparentemente viscerales en contra de un país como el caso de China, y que hace efectivamente una situación de sumo peligro para toda la economía del mundo, y en caso particular nuestro, venezolano, porque ya nosotros teníamos una serie de leyes o de medidas arbitrarias, más de 1000, que ya están aplicadas en nuestro país, y que que faltaba de la aplicación de las tarifas, puede aún empeorar, pues pudiera ser las condiciones de manejo normal del tema económico, de ir a la Asamblea Nacional, solicitar al Congreso, hacer los trámites frente al Banco Central de Venezuela, sí, las libertades o los derechos que están establecidos para el tema de cómo se proveen de materias primas o de recursos los ministerios, los organismos públicos, y que en una situación como esta, que se ve que no es una situación momentánea, hay que tomar medidas extraordinarias como las que se están tomando. Muy compleja la situación, decía la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez ante el hemiciclo legislativo el día de hoy al hacer la presentación de este decreto, y en medio de la guerra
comercial decretada por los Estados Unidos mencionaba el 2 de abril como una fecha para la historia. Esto decía. A presentar a este honorable cuerpo legislativo el decreto de emergencia económica firmado por el presidente Nicolás Maduro Moros para que sea sometido a consideración de este honorable cuerpo legislativo. Como todos saben, el 2 de abril se convirtió en una fecha que la humanidad no va a poder olvidar. El 2 de abril, desde el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, se inició una guerra comercial global sin precedentes, que indistintamente el curso que tome o el desenlace del cual se derive, cambiará y reformateará, hará una reingeniería comercial de todas las relaciones económicas del planeta. Ahí teníamos parte de las palabras de la vicepresidenta. La alta funcionaria señalaba que este decreto de emergencia económica está dirigido también a tener políticas más ágiles para la exportación no petrolera. Esto decía. Nacional. Si algo sabiamente el pueblo venezolano ha decidido es tener unión nacional para garantizar los caminos productivos de Venezuela, su desarrollo económico y su crecimiento con igualdad. Este decreto de emergencia económica está dirigido también a tener políticas más ágiles para la exportación no petrolera. En una coyuntura donde ya dijimos las relaciones comerciales van a estar impactadas, pero los productos venezolanos, y lo sabe el Gabinete Económico, deben salir al mundo en condiciones más estrictas y restringidas de competitividad. Y necesitamos agilidad en las decisiones, eficiencia en los procesos, en los trámites. Son sectores donde el presidente Maduro, a través de este decreto de emergencia económica, va a poder direccionar. Eficiencia en la productividad, el llamado que hacía la vicepresidenta. Profesor, ¿quiénes deben atender este llamado de emergencia nacional? Bueno, en este caso, en particular, este último que hizo mención la vicepresidenta, yo lo ubico en unas oportunidades que se presentan. Este tema tarifario, que aplicado de la manera tan arbitraria, pudiera darnos a nuestros productores que están en capacidad de exportar. Estamos hablando de cambur, plátano, estamos hablando de pescado, camarón, cangrejo, es decir, hay una serie de rubros que Venezuela ya tiene una capacidad de exportación y que con esta ley y en estas circunstancias puede potenciar todas las ventajas competitivas que nos abre esta circunstancia. Nosotros, Venezuela, producto de las medidas coercitivas unilaterales e ilegales, también ha desarrollado una capacidad de producción y de productividad que se hace competencia en el mundo. Sí. Y en estas condiciones absolutamente excepcionales por lo que está atravesando el mundo y nos afecta también a nosotros en Venezuela, bueno, es este llamado que creo que es el llamado fundamentalmente al sector industrial, a los sectores productivos, a las empresas de propiedad comunal que tienen capacidad de producción y que pueden llegar a la exportación, que en el caso pues, de algunas que ya tienen capacidad instalada para esto. Bueno, el atribuyo es justamente a estos sectores de la economía y que le da la posibilidad al Ejecutivo a vincularse de manera directa y guiar los pasos para que se concreten estos pasos sin el trato ordinario y normal que es la aprobación de una ley, de pasar por un permiso municipal. O sea, claro, toda la reglamentación que es importante. Que es importantísima. Desde ese proceso. Y una vez que se llega, por eso es que estos son leyes también temporales, por eso es por 60 días. 60 días, renovables, porque son condiciones excepcionales. Ahora, recordemos que la excepcionalidad que hubo en el año 2020 se prolongó tuvimos casi un año, 2 años. Es decir, del año 20 por lo menos al año 22, 23, estuvimos bajo el régimen, hubo prórrogas sucesivas
hasta que efectivamente pudimos salir, Venezuela pudo salir de esto, se controló la inflación, se controló el tema monetario. Se dio paso a la diversificación económica. Digamos, y una vez que sucedió todo esto, entonces no se renovaron más estos decretos que se habían hecho en el año 2020. Esperemos pues que la normalización o que estos procesos que se van a desarrollar logren su cometido en menor tiempo, ¿no? Sí. Profesor, otro punto importante que decía la vicepresidenta Delcy Rodríguez son el tema de todo lo que es las acciones o las perturbaciones del extremismo, de la extrema derecha, tanto en Venezuela como en el exterior, la importancia del decreto en ese sentido. Bueno, por eso es que, digamos, ya vimos la reacción de los sectores extremistas. Cuando en el año 2020, que tuvimos la oportunidad de ver la reacción que hubo en ese momento, bueno, condenaron que estaban condenando la democracia, porque reclamaban que todos los convenios y todos los contratos que tenían que ser públicos, es decir, en medio de la excepcionalidad y de los ataques brutales contra nuestro país o la guerra mundial, obligar a los mecanismos que fueran públicos y expresos. De manera que esta oposición ve que esto contribuye, esta oposición extremista, hay que diferenciarla porque es importante, porque no es una diferencia que está haciéndose sentir inclusive en el seno de esa misma oposición. Se ve cómo esto le recorta todavía aún más sus posibilidades de poder extender la idea de que Venezuela es un país fracasado o un país que no resuelve desde el punto de vista económico. De manera que esto convierte también en una arma política pública de opinión sobre el que hay que apoyarse, y además tenemos que darle toda la posibilidad, no solamente de entender los pasos de la ley, sino además en nuestros ambientes empezar a colaborar con el tema de la producción y llegar a estimular el tema no solamente la producción para el consumo interno, sino la exportación. Sí, sobre todo la cooperación internacional, regional, que es tan importante. El día de ayer se cerraba un encuentro importante en Honduras con la CELAC, también hablaremos de eso, pero vamos a ver qué dice la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Destacaba justamente que tras el desplome de la Bolsa de Valores de Washington, el presidente Donald Trump declaró una tregua arancelaria por 90 días. Eso decía. Porque aliados y no aliados fueron afectados por esta política de aranceles. Ahora, esta política de aranceles, sin duda alguna, cambia el curso de las relaciones comerciales internacionales, pero también va a cambiar el curso de las relaciones financieras y también va a cambiar el curso de la geopolítica internacional. Está todo concatenado, y quienes piensen que a mí no me va a ocurrir o a mí no me va a impactar, está completamente equivocado. Ayer, como ustedes saben, Estados Unidos, el presidente Donald Trump, dijo tregua arancelaria por 90 días. Se habían desplomado todas las bolsas de valores del mundo, menos la de Caracas, y se había recuperado con mayor rapidez la bolsa de Shanghái, China, y la bolsa de Shenzhen, China también. Ahí teníamos a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Vamos a una breve pausa, profesor. Al regreso hablamos del tema petrolero, la complementariedad económica en la región y, por supuesto, la manera como se debe abordar este asunto de Donald Trump en nuestro continente. Recuerde, tiene tiempo de participar en la encuesta, hemos publicado en redes sociales y al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Aquí tiene el código QR, por si no lo ha hecho puede utilizarlo allí en su equipo móvil y más adelante participar de la encuesta. Por lo pronto vamos a una breve pausa en El Mundo desde el Sur. Ya regresamos. Hace muchos años quitaban todos los lunares y pensaban que así iban a quitar el riesgo de tener melanoma a lo largo de la vida. Y ahora ya se sabe que no. Si a alguien le va a dar melanoma, le va a dar con lunares o sin lunares. Lo que pasa es que es más difícil detectar al lunar en fase temprana si tenemos muchos lunares. Entrevista con Aisa García. Desde Guía tu Cuerpo. Sábado,
solo por Telesur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de Venezuela, hablando de lo que ha ocurrido en el hemiciclo, en la Asamblea Nacional de este país y la presentación, la aprobación del decreto de emergencia económica. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, durante la presentación de este decreto ante la Asamblea Nacional, informaba que la producción petrolera y de gas en el país se encuentra en proceso de recuperación, a pesar de que la amenaza que representa la guerra arancelaria en todo el mundo pues también afecta a los mercados petroleros. Esto decía. Y yo quiero que ustedes sepan que a esta hora la producción petrolera y de gas de Venezuela se mantiene y en proceso de recuperación, con esfuerzo propio, que es el camino que debe guiarnos. No hay otro camino. Esfuerzo propio. No contemos sino con nosotros mismos. Es la única conducción posible para salir victoriosos y airosos de esta escalada violenta. Es una escalada violenta contra toda la humanidad. Ahí teníamos a la vicepresidenta ejecutiva, David Paremesini, con nosotros para analizar el escenario. Producción petrolera se mantiene en el país, los mercados han tenido un impacto negativo en esta guerra arancelaria, incertidumbre es la palabra que más se menciona a través de los análisis. ¿Cómo está viendo usted el escenario? Bueno, lo que dicen los datos y esto lo que reflejan las bolsas de valores es que todo apunta a que va a haber un proceso de recesión o va a haber una caída del tema de la producción y eso lleva consigo una disminución de la demanda petrolera. De hecho, se está sintiendo los precios del petróleo, que han caído los precios digamos, a niveles que no se veían hace unos años. No obstante, esto se hace más grave en algunos países más que en otros. ¿Cómo va a ser el efecto en China, que es un país estrictamente consumidor de petróleo y que buena parte del petróleo que estaba consumiendo era producido se produce en los Estados Unidos? Y va a necesitar, porque en este sistema de aranceles va a necesitar, bueno, rehacer parte de sus mercados internacionales. Venezuela en ese escenario tiene una ventaja que también es producto de lo que ha sido la guerra económica contra el país. Porque a pesar de que ha habido un daño importante en la infraestructura, no es tal como para que no se logre producir, tal como nos anuncia la vicepresidenta, que Venezuela mantiene su producción a pesar de la aplicación de las medidas, de la eliminación de las licencias, mantiene su capacidad y hay un mercado al cual Venezuela se ha asociado que tiene que ver con Oriente, tiene que ver con la India, tiene que ver con China y que se mantiene en posibilidad de que Venezuela se mantenga sus ritmos y podamos dentro del nivel, digamos, del metabolismo económico que hemos venido sosteniendo, que se ha venido desarrollando, sostener el avance de nuestra economía. Y no estoy con eso, estoy haciendo como de un optimismo sin fundamento, porque de hecho las condiciones en que se puede producir hoy en Venezuela para los inversionistas y con esta ley, además de emergencia, que también permite lograr llegar a acuerdos de inversión y sobre en el tema energético y con mercados que pudieran, bueno, ahora en medio de este conflicto que ha desarrollado el propio Estados Unidos, países como el nuestro, obtener ventajas porque tenemos años preparándonos para esto. Nosotros estamos en igual condiciones que todos los demás. Venezuela tiene años preparándose, trabajando en las condiciones más desfavorables. No se llamaba aranceles, se llamaban medidas coercitivas unilaterales. Sí. Que digamos que nos aplicaban y que nos destrozaron nuestra moneda. Hemos pasado por esto ya muchas veces, estamos como curados de espanto. Sí, y quería también preguntarle sobre, usted hablaba de los mercados, hablaba de India, hablaba de China, de la posibilidad de que nuevamente Venezuela, a través de toda esta política que está gestionando, pueda llegar
lo máximo posible, teniendo en cuenta las amenazas de los Estados Unidos. Sin embargo, me causaba curiosidad un titular que veía en estos días. España advertía que respondería a Estados Unidos si arancel del petróleo de Venezuela impacta su industria, la industria específicamente España. Es decir, ya se está replanteando, ya se está haciendo, digamos, una especie de reconfiguración en los mercados petroleros y la respuesta también de esos países a los aranceles que está proponiendo Donald Trump. Sí, quizá, bueno, con España sí es una esperanza, no sé si con o sin fundamento, ¿no? Sí. Puesto que Europa ha mostrado hasta ahora, y ya van de más de no sé cuántos años, y que Europa ha mostrado una sumisión tal a lo que son las políticas que vienen de Estados Unidos, que de verdad que no se puede yo creo que no se puede planificar, ni se puede tener más allá de, digamos, una observación como la que tú haces. Bueno, mira estos señores lo que están diciendo. Más los hemos visto dar vueltas, ir para atrás, para adelante, además ir en contra de sus propios intereses. Esto que pasó con el tema del Nord Stream, que le vuelan ese gasoducto, una inversión de capital alemán y que la propia Alemania se desentienda de un ataque de guerra y que se lo hizo el propio Estados Unidos. Entonces hay que tener cuidado con las decisiones alemanas. Es la ultraderecha alemana la que está ganando espacios políticos en la dirección de los procesos allá, y esas ultraderechas no son y no van a apuntar nunca hacia elementos quizás populistas en sus países, más se van a asociar con los peores términos de la política mundiales. Hoy son aliados de Netanyahu, hoy apoyan las matanzas, el genocidio que hay en Gaza. Es decir, con Europa hay que tener cuidado. Y aunque Pedro Sánchez representa al Partido Socialista Obrero Español, digamos, ha dejado mucha tela que cortar en las actuaciones, en su relación misma con la OTAN, con las políticas en términos generales. Creo que tenemos que apoyarnos más en nuestros propios esfuerzos, desarrollar nuestra energía. O sea, nosotros tenemos un plan de desarrollo de llevar energía a cada hogar venezolano, que nos poner el gas directo, el gas vehicular, el desarrollo de nuestra petroquímica, o sea, hay un desarrollo de fuentes energéticas que nos den mayores garantías en materia de nuestro sistema eléctrico nacional. Tenemos una cantidad de proyectos que todas estas situaciones producen mayores posibilidades de que se puedan concretar esta dirección, la dirección de nuestros esfuerzos. Mayores oportunidades, por supuesto, una mayor oportunidad también desde la región. Profesor, quería preguntarle eso también. CELAC, una oportunidad muy importante para la Unión y teniendo en cuenta este decreto de emergencia económica. ¿Cómo ve usted este llamado? No solamente, o sea, el ir uno solo no es suficiente, ya debe haber una mayor integración. Claro, ahí hay dos puntos, digamos, yendo en secuencia. Lo primero es que la estructura quedó. Ese esfuerzo que hizo el presidente Chávez, que creó la CELAC, el grupo, ¿cómo se llama? Este otro grupo donde está Arriaza, que es el presidente de Arriaza. El ALBA TCP. El ALBA. Es decir, los mecanismos y los organismos, las organizaciones de relación que están allí. Porque ahora vienen estas condiciones externas y que ya deja las estructuras, hay un lenguaje, hay unos países que se han mantenido firmes, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Colombia avanzado, con todo lo que se puede hablar del presidente Petro, es un hombre que se mantiene un lenguaje y una posición muy interesante en el caso de México, Brasil, que ahora, esto es la hora de la realidad, digamos, son países totalmente entregados, como el caso de Ecuador o Argentina, que no son países, sino son estos presidentes, pero que estos pueblos tienen una reacción y tienen una necesidad que puede dar la Venezuela. Venezuela puede, y ahí los planes se hicieron en su momento para llevar gas a la costa del Pacífico para ahí exportar a Asia, y el gasoducto hacia el sur para cubrir las necesidades de combustible para Argentina y Brasil. O sea que esos proyectos toman ahora una vigencia, una realidad. Estamos hablando no solamente en materia de energía, sino estamos hablando de la sustentabilidad, de la independencia, de la soberanía, de no depender de los avatares que puedan estar pasando en el imperialismo, en el imperio, digamos, que decidieron nombrar a un caballo canciller o pegarle candela a Roma. O sea, estamos haciendo reminiscencia, digamos, de lo que actúan
la demencia que produce el poder exacerbado y sin límite en algunos dirigentes o en algunas situaciones en estos grandes imperios, que no es nada nuevo por lo demás, ya eso se ha visto en otras oportunidades. Sí, un extremismo que efectivamente no conlleva directamente a la integración y que, teniendo en cuenta todas las asimetrías del continente, es importante reforzar a través de la integración regional. Nosotros con esto finalizamos. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted por la invitación. Gracias por atender el llamado y poder entender un poco el escenario que plantea Venezuela con este decreto de emergencia económica. Antes de terminar con nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta que compartimos con ustedes más temprano. ¿Por qué es importante el decreto de emergencia económica presentado por el gobierno de Venezuela? Bueno, un gran 47% dice que defiende la producción nacional, 30% dice acción preventiva contra medidas de los Estados Unidos, 3% dice hace frente a la acción extremista de la derecha y un 20% es el camino correcto en la actual coyuntura. Son las opciones, son sus respuestas. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes por participar de nuestra encuesta el día de hoy en El Mundo desde el Sur. Así finalizamos esta emisión, no sin antes recordarle www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y en Telegram también el servicio informativo de Telesur las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por preferirnos.